Editado para la historia. Después de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de la aviación se concentraba alrededor de lo militar. En el campo de aviación de M.C. Cook, cerca de Dayton, Ohio, había una estación experimental cuyo propósito era la prueba de aviones, equipos de vuelo y todo lo relacionado a la aviación. Los datos históricos indican que era una práctica común que esta estación experimental se dedicaba a la revisión de los aviones de empresas privadas de aviación, otras que se dedicaban a hacer equipos para el vuelo, así como individuos. De igual forma, daban soporte a las teorías que se prestaban para estudios o experimentos relacionados con la aviación. El SRCR Neille del Departamento de Agricultura de Ohio convenció al SRH Gossard, jefe del Departamento de Entomología, para realizar un experimento que evaluara la posibilidad de aplicar pesticidas por la vía aérea en las áreas afectadas por la mariposa Catalpa sphinx en los bosques de Catalpa, ya que estos árboles eran usados para la fabricación de postes en el tendido de líneas de telégrafos y estaban siendo defoliados por esta mariposa, mermando su reproducción. Neille y Gossard persuadieron a las autoridades de esta estación experimental sobre los beneficios que este nuevo sistema innovador para el control de la plaga de la mariposa podía provocar. Etienne Dormoni colaboró en la construcción de una caja rústica la cual tenía aproximadamente 100 lbs de capacidad, quien, al concluirla, la atornilló al lado de una aeronave Curtiss JN-6H, conocida como Jenny. Esta caja tenía un dispositivo que se activaba por una persona situada en la parte trasera, dentro de la aeronave. Su trabajo era abrir y cerrar la compuerta para la evacuación del polvo, cuando volaban sobre la plantación. En el principio, con la rodada de la aeronave sobre la pista el polvo se compactaba y al abrir la compuerta para que éste saliese, no lo hacía. Hubo un laborante del proyecto, de origen francés, y a este se le ocurrió usar los pedales de una bicicleta con una cadena larga que activaba unas cuchillas dentro de la caja antes de la compuerta y al hacerlas girar por medio de los pedales, revolvían el polvo y así lograr salir al abrir esta compuerta. Más tarde se usó una hélice pequeña acoplada al eje en que las cuchillas estaban fijadas y con la velocidad del viento giraba, y así ya no hubo necesidad del pasajero pedaleando en la parte de atrás de la aeronave, reemplazando el peso de este con polvo. El pesticida venía en forma de polvo. Era arsenato de plomo, el cual era lo único que controlaba las plagas cuando éstas lo infestaban y morían. El 3 de agosto de 1921, sin mucha pompa, el Jenny estaba cargado de arsenato y como piloto, el subteniente John Eddard McCready y D. Harmony como operador. Este fue el primer vuelo en la historia de la aviación agrícola. El vuelo, aunque de poca duración, fue espectacular. McCready voló el Jenny sobre la copa de los árboles y Dormoni operó la salida del arsenato articulado con la velocidad de la aeronave y con la corriente de aire generada por la hélice golpeando el arsenato. Se creó una distribución bastante pareja del producto. Este vuelo tardó alrededor de 1 minuto. Después del aterrizaje, los espectadores entusiasmados llamaron a unos fotógrafos del área para dejar constancia del primer vuelo de fumigación en la historia. McCready y Dormoni tuvieron que volver a cargar el pesticida para hacer otra aplicación de manera que la concurrencia y los fotógrafos fueran igualmente testigos de esta hazaña. En el sur de Estados Unidos, las plantaciones de algodón estaban siendo devastadas por los insectos. Millones de dólares se perdían mientras en los laboratorios Dauta en Tayula, Louisiana, el Dr. Bird R. Quady, un entomólogo visionario asistido por C. E. Bollman, entomólogo joven, aprovechando su fanatismo y amor por la aviación, comenzaron a trabajar con más fuerza en esto. Bollman había volado como pasajero en 1910, le había gustado lo que era la aviación, mas sin embargo estaban limitados a la aplicación terrestre. Un hombre con una vara en los hombros y medida a modo que cada saco pasase encima de un surco. Estos sacos estaban llenos de arsenato al final de esta. Caminaban entre los surcos de algodón y con cada paso que daban la vara se doblaba y al regresar a su posición soltaba el polvo sobre el algodón. Más tarde se dieron cuenta que si lo hacían con bestias, la vara era más larga y podían poner más sacos llenos de arsenato y podían cubrir más aérea cada día a través de las plantaciones de algodón. Estaban conscientes que este sistema era totalmente inhumano, impráctico e ineficiente, ya que el arsenato de calcio causaba llagas en las bestias e intoxicaba a las personas que estaban en continuo contacto con este. Quady y Bollman oyeron de las aplicaciones aéreas en Ohio sobre las plantaciones de Catalpa y organizaron un viaje de observación y aprendizaje sobre la técnica de aplicaciones de pesticida por medio de aeronaves. Viendo el potencial de estas aplicaciones, se fueron inmediatamente a Washington para solicitar la adquisición de unas aeronaves para experimentar sobre los cultivos de algodón en Luisiana. Realizaron entrevistas con comités del Congreso antes de conseguir los fondos y unos aviones del Servicio Aéreo del Ejército.
Debido a estas pláticas en 1922, miembros del Servicio Aéreo del Ejército y su equipo arribaron a Tayula y este fue el comienzo del desarrollo de la aviación agrícola. En el inicio el equipo de vuelo consistía en 2 aviones Curtiss, Jenny, con motores Hispano-Suiza, ISO, y un de Havilland 4B con un motor Liberty 400. Los Jennys eran para aplicaciones aéreas y el de Havilland para observaciones y fotografías. En los primeros vuelos, los pilotos ya se habían dado cuenta que los Jennys estaban cortos de potencia, sin embargo, se hicieron cientos de vuelos experimentales. Todo el año de 1922 se voló con los Jennys. A finales del año, el Servicio Aéreo del Ejército adquirió el de Havilland para aplicaciones aéreas demostrando que éste cargaba todo lo que le pusieran dentro de él. Estas aeronaves estaban siendo piloteadas por los subtenientes Charles Cow, L. McNeil, L. C. Simon y John B. Patrick. El mantenimiento de las aeronaves estuvo a cargo de miembros del Servicio Aéreo del Ejército con ayuda del personal de laboratorio. Contribuciones notables en lo que a fotografía se refiere fueron de parte del Sr. Howe. El equipo de aspersiones aéreas era construido en los laboratorios tomando como referencia las experiencias de las aplicaciones anteriores por vía terrestre. Contaban con una caja de latón galvanizado que estaba montada en el asiento de atrás. En los modelos anteriores se llevaba un operador cuyo trabajo era accionar un dispositivo para que el polvo saliera uniformemente al estar sobre el área designada para la aplicación. El operador iba asegurado con un cincho de cuero para su seguridad. Al estar el avión en vuelo, el flujo de aire golpeaba el polvo con una aplicación, pero no tan eficiente como se deseaba. Por ello, se diseñó una especie de embudo al frente de la abertura de descarga permitiendo una aplicación como el efecto Venturi en la aplicación de sólidos por vía aérea. Esto hizo que fuera mejorando la uniformidad de la distribución del producto sobre las plantaciones de algodón. Una pista de aterrizaje se construyó aproximadamente a 3 millas de los laboratorios con el nombre de Scarfield en las plantaciones Shirley propiedad del Sr. William M. Scar. En agosto de 1922, cientos de vuelos se efectuaron en las plantaciones de Scar y Hermoine en las tierras de Delta, libres de obstrucciones y diseñadas para el cultivo del algodón. Se hicieron pruebas en ambos lados del río Mississippi. Una de ellas en una de las más grandes plantaciones de algodón en Scar, Mississippi con una presencia de varios finqueros. La nave fue tripulada por el subteniente L. C. Simmons y fue determinante para que todos los presentes solicitasen los servicios de aplicación por vía aérea para la siguiente cosecha. Alan L. Morse, ingeniero aeronáutico designado para esta operación, escribió acerca del avión que fue el precursor de la aviación agrícola. Orgulloso vestía su insignia militar, sin embargo se miraba aberrante, con su fuselaje de madera enchapada cortado para la colocación del tanque, entradas de aire arriba y abajo y un túnel en forma de embudo de 2 metros amarrado a la parte baja del avión, manchado de arsenato de plomo por todos lados. Sus alerones caídos como brazos cansados, pero no sin dejar de hacer su trabajo. Observándolo, vi a 3 hombres preparándose para darle vida al motor. 2 de ellos, encarando al motor y el tercero de cara a sus compañeros. Cada uno agarraba el puño del otro y así estaban listos. Al oír la voz del piloto que mandaba para la rotación de la hélice, vigorosamente los 3 actuaban para rotar la hélice. Automáticamente, los 400 caballos del motor resucitaron, previo al jalón que los 2 compañeros forzaran al tercero que era quien sostenía un aspa de la hélice fuera del camino de esta. Ya arrancado el de Havilland, se enfiló hacia el final de la pista, se volteó encarando al viento iniciando su carrera de despegue sobre la plantación de algodón. Ella portaba malas noticias para el picudo que en ese tiempo era la plaga que más daño causaba a las plantaciones de algodón. También era un reto para los pilotos, pues habían aprendido a volar durante la guerra contra los Fokker alemanes en 1918. Sobre los cielos de Francia y ahora tenían que aprender otra clase de batalla contra las plagas del algodón con un sistema de vuelo diferente, rasante y lento, el cual se convirtió en el arte de la fumigación aérea. Durante los años 1922 a 1923 se hicieron muchas modificaciones a los equipos de fumigación aérea y, como consecuencia, el control de plagas mejoró hasta el punto de que las cosechas eran mayores cada vez que se perfeccionaba el equipo, dando esto paso a que más propietarios de tierra se volcaron a la siembra y cosecha del algodón. Algodoneros de otras regiones ya estaban viendo las posibilidades de adquirir aviones y pilotos para mejorar sus producciones. Junto con sus entomólogos seguían muy de cerca los avances de este programa innovador. El telón se estaba levantando para el inicio de la fumigación aérea comercial ya no experimental. Pilotos del ejército encontraron una ocupación en la cual podrían ser remunerados por hacer lo que les gustaba hacer, volar.
Los señores Quaddy y Bollman sabían que, a pesar del éxito del proyecto, la necesidad de una aeronave diseñada para la fumigación agrícola era primordial y, como caído del cielo, aterrizó en el aeropuerto de Tayula el señor George B. Post de Ogdensburg de New York, vicepresidente de la compañía de aviación Hough Dillon. Él estaba haciendo una parada técnica en su travesía hacia Texas. Al ver los aviones, preguntó con relación a la apariencia de estos. Fue entonces como se conoció con los señores Quaddy y Bollman, después de escuchar acerca de los experimentos sobre las plantaciones de algodón y ver los laboratorios Dauda, quedó convencido de abrir un nuevo mercado para la venta de aviones de la compañía Hough Dillon. Después de más preguntas y respuestas el señor Post quedó convencido que su compañía era la que estaría en el centro de esta nueva industria, la industria de la aviación agrícola. La fundación de la primera compañía de fumigación empezó a tomar forma después de las pláticas entre los señores Quaddy, Bollman y Post quien, como buen negociante, convenció al resto de su compañía para ser ellos los iniciadores de este proyecto que cambiaría la agricultura para siempre. La nueva empresa estaba formada por el señor Post como presidente, el teniente Harold H. Harris, piloto de prueba del Servicio Aéreo del Ejército quien fungía como vicepresidente y jefe de operaciones, también conocido como jefe de pilotos de prueba en el aeropuerto de M.C. Cook. Conocía todos los aviones en producción, consiguió un permiso del Servicio Aéreo del Ejército para ayudar en el desarrollo de esta nueva industria. Ya en producción, la empresa Hough Dillon tenía la aeronave Petrel 5, un avión básico de la compañía que tenía un motor RAT 5 de febrero de 2000 caballos. Estaba listo para aceptar los cambios necesarios para volverlo en una aeronave agrícola y se caracterizaba por ser corto de potencia. Sin embargo, cambió al recibir el famoso motor Liberty de 400 caballos. Sus características resaltaban el incremento de superficie alar que llegó a tener 50 pies de envergadura, cortes en el fuselaje y rediseño de cabina para mejor visibilidad en lo que al vuelo rasante se refiere, un sistema de balance para los elevadores, llamado orejas de elefante y con la mayor parte de los cables de controles por afuera del fuselaje. Los cambios totales de las características de vuelo de esta aeronave ya como Petrel 31, ya con capacidad de 1000 libras de carga de arsenato, acortó la cantidad de vuelos para evitar la fatiga de los pilotos. Algo que la compañía nunca adoptó fue la instalación de un trim para el alivio de los pilotos. El trim es una aleta insertada en los elevadores del avión controlada desde la cabina y su efecto es el mismo que el de los elevadores, y opera al contrario de estos para mantener el vuelo recto y nivelado, sin estar ejerciendo presión en el bastón de mando, ayudando así a que los cambios del centro de gravedad no se sintiesen tanto durante las descargas efectuadas durante el vuelo. Tan tarde como el año 1942, todavía estaban volando los Petrel 31 en los campos de algodón en el estado de Mississippi con la constante queja de los pilotos de estar el centro de gravedad en cada pasada sobre los cultivos de algodón. Este Petrel 31 fue nombrado PAFE y fue el primer avión diseñado para la fumigación aérea. Este nombre salió de la historia del lobo feroz tratando de derribar la casa de uno de los cochinitos que decía, soplaré y soplaré hasta que caiga tu casa. Esta figura de una gran nube soplando polvo sobre una plantación de algodón fue famosa y estaba plasmada en los lados de las aeronaves. En 1928, el señor Bollman se enteró que la compañía estaba tratando de vender la división agrícola para solucionar problemas económicos. Hizo contacto con varios de los hombres de negocio del área y adquirieron la división agrícola de la compañía Hough Dillon, cambiándole el nombre a Servicios Aéreos Delta, ya que estaba localizada en el centro del delta del río Mississippi y porque allí estaba la mayoría de su clientela. En 1929, Servicios Aéreos Delta estaba en pleno apogeo. Su central de operaciones se estableció en Monroe, Luisiana en el aeropuerto Selman con una pista orientada de este a oeste. La pista era de grava, con una flota de 13 Hough Dillon Patrol 31, un Traveler Ox 5 Comando y un Curtiss Pusher. Los Petrel 31 PAFES eran para la fumigación y los otros para formación de pilotos y acarreo de personas y correo. Los trabajadores de planta eran el señor Bollman, la señorita Catherine Fitzgerald, Doug Colverdy, como jefe de pilotos, Pat Higgins. Entre los pilotos estaban el legendario Henry Popeyot y otros. Servicios Aéreos Delta empezó a ramificarse a diferentes áreas. La plantación Estrella del Oriente, localizada cerca de Greenwood, Mississippi y propiedad de F.C. Wagner, era administrada por Arthur Easter, padre de Johnny Easter, otra de las leyendas de la fumigación aérea. Otra área fue a la plantación Delta and Pine en Scott, Mississippi que, en esos tiempos, era la plantación de algodón más grande del mundo. Otras sucursales fueron hasta el Valle Brazos en Texas y, para 1931, ya habían alcanzado México, Alabama y Florida.
Para estos años, Servicios Aéreos Delta se dio cuenta que para el éxito de la empresa debían tener a sus pilotos y a sus empleados ocupados, ya que la temporada de la fumigación no duraba todo el año, por lo que, contando con sus excelentes instalaciones de mantenimiento y sus experimentados pilotos, decidieron crear un servicio de transporte aéreo de pasajeros y correo. Ya para finales de 1929, los pilotos fumigadores se cambiaban el casco de cuero con sus goggles para ponerse la gorra de capitán de aerolínea, volando de Monroe, Luisiana hacia Dallas, Texas y de Monroe hacia Jackson, Mississippi. El servicio de correos ya había contactado los servicios de Delta para llevar correo hacia el oeste, siendo Elmer Ross uno de los fumigadores con más experiencia. Tuvo a su cargo uno de los primeros vuelos de correo interestatal de los Estados Unidos. La rama agrícola de Delta seguía creciendo y modernizándose hasta el 1966, coincidiendo con la muerte de los señores Bollman y Cowett, pero, antes de morir, el señor Bollman se dio cuenta que los aviones de fumigación se quedaban parados durante varios meses, pues la temporada de fumigación era de julio a septiembre. A raíz de esto, decidió que había que mover los aviones a los países que tuvieran cosechas entre septiembre y julio. Se dio cuenta que en América del Sur existía la posibilidad de ponerlos a trabajar. Sin saber una palabra de español, acompañado por el piloto Todd Hansen y varios de los mecánicos y con bastante material cinematográfico de las aplicaciones sobre el algodón, desarmó 5 aviones y alquiló un lugar en barco con destino hacia Perú, creyendo que el negocio sería como él lo había experimentado en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. El señor Bollman no se equivocó. El negocio era tan lucrativo como en casa y fue así como se extendió por los países andinos y centroamericanos. Alguien escribió algo acerca de estos señores Bollman y Cowett, cuando el silencio del amanecer es roto por el zumbido del motor de una aeronave agrícola descendiendo del cielo para su primera pasada del día. Estos hombres y sus contribuciones a la aviación agrícola y por ende a la agricultura mundial en general, serán recordados.